a preguntar a nuestro primer invitado, quien ya está aquí con nosotros. Él es el señor Jesús Salazar, presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible IDIS. ¿Cómo está, señor Salazar? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cuál es su análisis respecto a esta movilización el día de hoy, a diferencia de las anteriores? Yo creo que el día de hoy se ha demostrado y se ha visto de una manera contundente una respuesta mucho más organizada, y creo yo que los diferentes estamentos de la sociedad están diciendo y dando un mensaje, ¿no? Un mensaje de que el Perú ya no aguanta más esta situación, que la delincuencia no puede seguir ganándole a nuestro país. Y que si es cierto, si bien es cierto, porque hoy he escuchado al ministro del Interior dando cifras y reclamando los resultados positivos según él, la pregunta es, pero estos resultados de tantas detenciones y de tantas bandas capturadas, ¿se puede leer en los resultados de la criminalidad o seguimos viendo muertes, seguimos viendo asaltos, asesinatos, extorsiones? Si esto continúa, ¿cómo podemos hablar de un éxito del estado de emergencia, digo yo, ¿no? Claro, y un ministro Santibáñez que dice que hay resultados positivos. Es más, a nuestra colega Patricia Ulloque, que le preguntaba, decía, no, las cifras que usted tiene no son las correctas. Pero la población no tiene esa sensación de seguridad. Yo creo que confunde el ministro y el gobierno en general cuando reclama beneficios de lo obtenido hasta ahora como una tarea. Por ejemplo, el ministro dice, estamos trabajando. La policía dice, estamos trabajando. A ver, ¿quién duda que no están trabajando? Por supuesto que están trabajando. ¿Pero lo están haciendo bien? La pregunta es, ¿qué resultados da ese trabajo, cierto? Si yo voy a mi gerente general de mi empresa y le digo, oye, tú no me estás dando resultados, no me puede decir, pero yo vengo a trabajar todos los días. No, pues no es cierto, necesitamos resultados. O sea, lo que la población viene reclamando desde hace tiempo, Jimmy, es una eficacia de los trabajos que se está haciendo. Y eso no puede exhibir este gobierno, claro, lamentablemente. Lamentablemente, ayer la presidenta lo defendió. No se puede estar cambiando ministro, señala, y también el Congreso. Es decir, el señor Santibáñez es prácticamente intocable. A ver, este gobierno va teniendo 6 ministros del Interior, ¿no? Poco más de 3 meses nada más en promedio cada uno. En un año hemos tenido 3 jefes policiales. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que de lo que sí se ha notado una vez más, Jimmy, es que nuestro país no solamente no tiene una visión de desarrollo o de saber hacia dónde camina a largo plazo, específicamente en el tema de la inseguridad, no tiene claro qué hacer, ¿no? Y va dando paso tras paso y algunos en falso, y no estamos llegando a ninguna conclusión. Este mensaje de la población, de quienes salieron, tiene que pararon y perdieron dinero, es cierto, pero pararon para enviarle un mensaje al país. A ver, Gamarra ha parado, los bodegueros han parado, o sea, se ha notado realmente un reclamo de la sociedad en conjunto. Y yo no creo... Bueno, puede ser, yo no soy un político, no estoy metido en el día a día, no sé si aquí detrás de ellos, como dice la presidenta y el ministro, hay un interés político. Yo diría lo siguiente, por supuesto que es una respuesta política, porque hay que dar una respuesta política, la sociedad civil organizada, los gremios, los empresarios, sobre lo que viene pasando. Lo que yo no sé es si hay algún partido político que quiera aprovecharse. Claro, ese sería otro tema. Eso es otro tema. Tiene que ser política porque los ciudadanos también tenemos que... Por supuesto, y tenemos que actuar políticamente reclamando un Estado de Derecho, y necesitamos recuperar la confianza con este gobierno. Yo creo que el día de hoy sí se ha visto una manifestación mucho más organizada de la sociedad. ¿Usted cree que se puede recuperar la confianza con este gobierno, como ha dicho? Es difícil, pero a ver, tiene que hacerlo. Yo recuerdo que cuando salió el ministro del Interior a hablar sobre el estado de emergencia en Lima y decía, en 60 días esto tiene resultados, si no yo me voy, ¿no? O sea, yo dije en ese momento, ojalá tenga éxito, porque su éxito es el éxito de todos los peruanos, no hay que ser mezquinos en eso. Pero a ver, estamos viendo que los resultados no nos están llevando a nada bueno. Y también recuerdo que dije, bueno, pues tendrá que ir preparando su renuncia, porque a todas luces no vamos a ver resultados efectivos. Claro, la defensa de él hoy día en la conferencia de prensa era, los policías todos los días, los policías hacen operativos, se desarticulan bandas y demás. ¿Eso no es positivo? Le preguntaba a nuestra colega Patricia Ulloque. Y en su defensa se comparaba con otros países. A ver, en Perú hay 20 muertos, pero en Chile hay 80, y en otro país hay 120 y demás. Eso me suena yo mato menos, ¿no? No, pues eso no es así, o sea, en efecto los resultados que se están viendo, Jimmy, a nivel del sector empresariado es preocupante. Los industriales
Ya el 45% de los industriales, según una encuesta de opinión pública hecha por la Sociedad Nacional de Industrias, ya están aumentando significativamente sus presupuestos, ¿no?, sus gastos en temas de inseguridad. Y esos industriales que dicen haber decaído en su producción, ya es el 19% de los factores de esa caída de producción son por temas de seguridad. Y ojo, que en el trimestre anterior solamente estaba en 7%. O sea, se ha más que duplicado el tema de la percepción de la inseguridad en los costos de producción, ¿no? Correcto. Hoy paró Gamarra. ¿Qué tanto, digamos, comparando con el pedido de... No hay medición en el pedir seguridad, ¿no? Eso no. Pero al parar, por ejemplo, un polo tan importante como ese, ¿cuánto se pierde? Yo escuchaba en la mañana a la dirigente de Gamarra hablar de 15 millones, es increíble la cantidad que mueve Gamarra, pero a ver, Gamarra viene siendo golpeada de manera consecutiva, por supuesto hoy por la delincuencia y es muy notorio ese efecto, pero no olvidemos que también viene siendo golpeada por los productos subvaluados, por la competencia desleal, por esos productos que llegan a precios realmente muy bajos, por debajo del costo de la materia prima de la misma prenda, ¿no? Claro, y ese es un ejecutivo que tampoco ayuda a emprendedores como Gamarra, o un Congreso también que no lo hace. O vemos, Jimmy, el sábado sacar una norma, un decreto supremo sobre el drawback, donde iba a empezar a reducirse, ¿no es cierto? Y hoy ya vemos otro decreto supremo donde le dan debajo, lo dejan en suspenso. O sea, ¿qué está demostrando nuestro gobierno con esto? Que no sabemos a dónde estamos caminando. O sea, podemos sacar una norma y después de 4 o 5 días inmediatamente tirarla abajo. O lo sacamos de manera precipitada, sin estudios, o qué está pasando, ¿no? Correcto. Vamos a presentarle al público lo que dijo el ministro Santibáñez. Claro, porque conversábamos con nuestro invitado y el ministro se defiende, ¿no? Dice que hay resultados positivos. Vamos a escucharlo. Yo voy a ser absolutamente claro y contundente en lo que voy a decir. Los resultados lo dicen y hablan por sí solos. Y los resultados que nosotros tenemos son absolutamente positivos. En lo que va del estado de emergencia, tenemos más de 10.570 operativos que han tenido resultados. Como usted bien lo ha referido, hay 20 muertos, penosamente 20 muertos, y como consecuencia de la criminalidad. Bueno, ahí está parte de la declaración, ¿no?, de su defensa. Correcto. Nuevamente, en efecto, yo entiendo que el ministro debe estar trabajando muchísimo y es más, la Policía Nacional debe estar haciendo mucho trabajo en los operativos que nos viene contando el ministro. La pregunta, señor ministro, es ¿qué resultados está dando estos operativos? Haber tenido más de 400 operativos, más de 1.000 detenidos, me parece excelente y es una muestra de que estamos avanzando quizás en el tema, pero ¿eso está ordenado en alguna estrategia de largo plazo para saber que en efecto estamos caminando y avanzando en la lucha contra la delincuencia? ¿O es simplemente una medida que lo único que hace es, no sé, seguir aletargando el resultado que todos los peruanos estamos esperando, ¿no? La presidenta de la República, que no sé quién la asesora, señor Salazar, porque de verdad esa comunicación con la prensa, la vio ayer también irónica, medio... ¿Qué le pareció ver usted? Yo creo que es una actitud que hoy no calza con las necesidades del país, ¿no es cierto? El preguntar los nombres a los periodistas cuando los nombres ya los tiene, o sea, eso es algo que todos lo sabemos. Creo que son actitudes que la presidenta debe cambiar. Necesitamos una presidenta más cerca a la población y que sea más empática, el gobierno en general, más empático. La población está sufriendo, o sea, la población... Porque parecía más un debate con cada periodista, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu nombre, Omar? ¿Cuál es tu nombre, Jorge? Salvador. No, Salvador. Y apuntaba, faltaba que apuntar no sé qué apuntaba, la dirección. Pero, es decir, una situación un poco... Y era una presidenta que después de 106 días declaraba. Correcto. Y en 106 días hay muchos temas. En 6 preguntas, que era solo uno por periodista. Es correcto. No, yo creo que necesitamos realmente autoconvocarnos, toda la sociedad civil organizada. Ojalá los políticos entiendan que es el momento de estar juntos. Ojalá que los políticos entiendan la necesidad de conversar, de sentarnos a una mesa. Ojalá que el acuerdo nacional hoy pueda hacer su trabajo y realmente nos lleve a un consenso. Mientras vemos el apoyo de la presidenta al ministro al ministro Santibáñez, ahí está, claro, y le decía yo esta situación, ¿no? Porque era un paro de transportistas
y ella se fue a San Isidro con los bomberos. Entonces, ¿no? Y allí le dio el respaldo, ¿no? El abrazo político. Entonces... Ya van varios abrazos, ¿ah? Ya van varios abrazos. Sí, es el ministro más abrazado. Sí. A ver, el premier también, o el ministro de Justicia, perdón, hizo un anunció Consejo de Estado para la próxima semana, tema de criminalidad. ¿Cree que se puede hacer algo en ese Consejo de Estado? A ver, ¿cuántos consejos de Estado han habido ya por temas de criminalidad? Yo recuerdo cuando era presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y fuimos convocados en Palacio por este tema y estuvo presente el ministro de Defensa, el ministro del Interior de aquel momento. Hablamos sobre la necesidad de estructurar una estrategia y le dimos algunas medidas que creíamos que eran necesarias. Hay acciones que inmediatamente podemos hacer, Jimmy. El tema de de la fragancia, estos centros de fragancia que eran sumamente necesarios, pero como no tiene una norma que regule esta actividad, sigue siendo simplemente voluntario. El tema de la policía, devolverle esa institucionalidad a la policía. Hablábamos que han tenido un año 3 jefes policiales, la policía está siendo muy manipulada, eso no puede pasar. Hay que devolverle a la policía no solamente el respeto, hay que devolverle la institucionalidad, hay que devolverle su capacidad de investigación, ¿no es cierto? Hay que crear centros de investigación capacitados. ¿Y usted cree que un ministro como Santibáñez no tiene ese respaldo ante la población? Yo creo que ya el ministro Santibáñez está más dedicado a defenderse y a defenderse que realmente a planificar en el largo plazo. Y el Perú lo que adolece, siempre ha adolecido, es de pensar en el largo plazo. ¿La criminalidad se va a resolver con fuerza policial? Seguro que sí, pero necesita una estrategia nacional, que no solamente es un problema policial, entendamos, ¿no es cierto? Entonces, sacar a las calles, al ejército y a las fuerzas policiales no es suficiente. Yo creo que necesitamos mucho más inteligencia en el manejo de este gran problema nacional. Repito la pregunta que hace unos minutos le señalé. Usted hablaba de confianza, cómo recuperarla, nos explicaba, pero la confianza ya está dañada. Si tenemos una presidenta que nos dio una versión y después otra, si una presidenta calla y después de meses nos dice, no les puedo decir qué hacía en el sur cuando se hablaba de una posible fuga del señor Cerrón, cuando no es clara, ¿cómo podemos recuperar la confianza con alguien así? Mira, yo creo que la única forma de recuperar una confianza es dando muestras claras, sinceras de rectificación. Y yo creo que aquí la mejor rectificación es la que la presidenta de la República se siente en una mesa con todos los sectores representados, no solamente la política, la sociedad civil, la academia, las instituciones que estamos trabajando por un mejor país, y conversar y tener un acuerdo a nivel de toda la sociedad civil, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar? No solamente en el tema de la delincuencia, pero fundamentalmente en el tema de la criminalidad, que sigue aumentando. Y ya son más de 8.000 millones de dólares, por ejemplo, el tema de la minería ilegal. Ya están hablando de casi 1 millón de onzas de oro al año. Y parece que en el Reinfo lo van a ampliar a fin de año. Eso realmente Sí, ya linda con lo delincuencial, ¿no? Aquí hay algo, aquí está pasando algo. Y no nos tapemos los ojos. ¿No es Eso cierto? del Reinfo salió del Congreso, Sí, y sale del Congreso. cierto. Y parece que muchos nos están señalando que podría darse esta nueva ampliación. Y se sigue aumentando, por ejemplo, los sembríos de coca. Se sigue aumentando la fabricación de clorhidrato. Se está bajando en los últimos años los presupuestos para luchar contra el narcotráfico. O sea, ¿qué está pasando, Jimmy? O sea, y nos estamos quejando por el tema de criminalidad. Pues es un tema ya casi sistémico, ¿no? Así es. Muy bien. Señor Jesús Salazar Nichi, muchas gracias. No, Jesús gracias Salazar Nichi, expresidente de la Sociedad Nacional de Industria, pero actual presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible, IDIS. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jimmy. Gracias.